Elevemos nuestro pensamiento a Dios, Padre eterno, para darle gracias por nuestra vida, por nuestra familia, por todas las circunstancias que nos permite crecer, que nos permite elevar nuestros ojos hacia el cielo y contemplar su grandeza, la belleza de su creación. Agradecerle por el aire que respiramos, por los alimentos que nos hemos servido, por esa amistad que hay en la familia, por esas energías amorosas que los mentores nos irradian, para darnos paz, alegría y felicidad. Y que esta noche abra nuestra mente, nuestro corazón, para compartir su enseñanza, que nos traiga luz, paz y tranquilidad. Que así sea. Que así sea. Bien, esta noche vamos a compartir un tema muy bonito, capítulo 24 del libro Evangelio según el Espiritismo. No pongáis candela debajo del selemín. Y Allan Kardec nos va a deducir en este primer ítem sobre la candela debajo del selemín, recordándoles que selemín en la época de Jesús era una vasija en la que se medía los granos, tanto de trigo, de cebada. Y el maestro nos da una recomendación. No se enciende una candela para ponerla debajo del selemín, mas se la pone sobre el candelero. ¿Qué pasa, Para Juan? que No se escucha alumbre a nada. todos los que están. Para que alumbre a todos los que están en la casa. Mateo capítulo 5, versículos 15. No hay nadie que después de encender una candela, la cubra con una vasija o la ponga debajo de la cama, mas la ponga sobre el candelero, para que los que entren vean la luz, porque no hay nada de secreto que no haya de ser descubierto, ni nada oculto que no haya de ser conocido y manifestado públicamente. San Lucas capítulo 8 versículos 16 y 17. Entonces vamos a ir analizando lo que el Maestro Jesús nos muestra en esta primera parte. Encender una candela es prender nuestra luz. Y ya hemos mencionado en anteriores clases de que la luz a la cual se refiere, según el espiritismo, recordando de que el Evangelio está hablando a nuestro espíritu, es la conciencia. Entonces Jesús nos estaría diciendo en esta parábola, no enciendas tu conciencia si lo vas a ocultar. Más al contrario, cuando tú estás en este proceso de despertar de la conciencia, tienes que estar consciente de que cada circunstancia de la vida es una oportunidad para crecer, para manifestar esos dones maravillosos que lleva tu ser espiritual, en favor de ti mismo y en favor de los demás. Recordando las palabras de Teresa de Calcuta, que decía, si no vives para servir, no sirves para vivir. Es así que entonces Allan Kardec nos va a decir, si pues en su sabia previsión la providencia solo revela las verdades gradualmente,
las descubres siempre que la humanidad está en disposición de recibirlas. Las tienes reservadas, pero no debajo del selemín. Y esta parte nos recuerda a ese triángulo de Maslow y a ese despertar de conciencia que nos dice David Hawkins, que el primer nivel de la conciencia es la reacción. Por eso es que Allan Kardec nos va a decir a través de las voces de los cielos que las verdades son dadas gradualmente, según el estado de conciencia que cada uno de nosotros está en este proceso. Si estamos en el primer nivel, nosotros estamos en ese nivel de conciencia de la reacción. Y muchas veces esas reacciones hacen de que nuestro ser espiritual repita y repita las mismas circunstancias, los mismos problemas en diferentes épocas, con diferentes caras, pero vamos repitiendo y repitiendo. Por ejemplo, había una amiga que me decía, en lo sentimental, yo empiezo una relación con la finalidad de que al final de todo, él se quede conmigo, él se case conmigo. Pero pasa 3, 4, 5 meses y llega y siempre termino, y siempre termino. Y ahí va lo que nos dice David Hawkins en esta pirámide de Maslow de lo que es la escala de la conciencia, los niveles de conciencia, de por qué se repiten las cosas. Porque nuestra vibración muchas veces está en esa necesidad, en esas angustias, en esos problemas, en esa falta. Me falta, no tengo. Y obviamente si nosotros vibramos en una frecuencia, vamos a entrar en esa sintonía de frecuencia. Entonces, ¿qué atraemos? Lo mismo. ¿Sí? A esto se refiere cuando Jesús nos dice, no pongas tu luz cubierta por una capa, más al contrario, ponte encima para que tu luz alumbre, para que los demás no te vean como una víctima. A muchos no les gusta esta palabra de victimismo, pero es lo más correcto de decir no te pongas como víctima, sino ponte como esa persona que está adquiriendo experiencia a través de las circunstancias de la vida para poder enseñar, para poder guiar también a otras personas que están pasando lo mismo o peores situaciones que tú. Por eso es que Dios, la providencia, lo divino, hace que tu luz brille. Pero nosotros, en nuestro libre albedrío, decidimos ocultarlo, taparlo, que nadie se entere. Y a veces lo tapamos, ¿por qué? Porque tenemos miedo, tenemos vergüenza. Y el miedo y la vergüenza son vibraciones de baja vibración. Entonces estamos ahí. Por eso es que nos dice, si la verdad va a ser gradualmente dada a medida que tú vayas adquiriendo esa conciencia de qué lugar estás ocupando. Y los apóstoles le van a preguntar a Jesús, ¿por qué él habla en parábolas? ¿Por qué no nos dice directamente las cosas? ¿Por qué usa, o sea, la verdad lo encubre a través de la parábola? Y Jesús los va a decir, ¿por qué? Porque la humanidad no está todavía preparada para recibir
tanta información de golpe, recordando que una luz muy intensa no alumbra, enceguece. Entonces es lo mismo que nos pasa a cada uno de nosotros. En este caminar que tenemos, todos, sin importar, recuerden que Dios no tiene religión, sin importar la religión que tengamos, la creencia que tengamos, nosotros caminamos siempre las mismas etapas, toda la humanidad, los mismos procesos evolutivos. Recuerden que cada uno de nosotros solamente vino a este mundo a dos cosas: aprender lecciones y a ser feliz. Por eso es que el espiritismo, nos va a decir Allan Kardec, viene hoy a hacer luz sobre una porción de puntos oscuros. Sin embargo, no lo hace desconsideradamente. Los espíritus proceden en sus instrucciones con una admirable prudencia. Solo sucesiva y gradualmente han abordado las diferentes partes conocidas de la doctrina. Cada uno de nosotros, al entender y comprender que estamos en diferentes etapas evolutivas, debemos empezar a quitarnos el miedo. El miedo a qué nos dirán. El miedo aún en el trabajo a que se enteren que nosotros somos espíritas y nos hagan bullying, nos separen del grupo o directamente nos despidan. Por eso es que el Maestro Jesús siempre nos va a decir, deben tener valor. Valor no solamente en tener ese coraje para enfrentar las cosas, sino valorarte quién eres. ¿Qué misión has venido a cumplir en esta encarnación? ¿Y cómo lo vas a realizar? ¿Qué actitudes vas a tener? ¿Qué palabras vas a usar? ¿Y qué pensamientos vas a utilizar para que prepares no solamente tu corazón, sino el corazón de aquellos que nos acompañan para colocar la semilla de la verdad? Y que sea Dios en su infinita misericordia, que ponga los tiempos en cada uno de ellos y de nosotros mismos para hacer que esas semillas crezcan, emerjan de la tierra. Por eso es que Jesús y Allan Kardec nos van a decir en el segundo ítem, no vayan hacia los gentiles. Jesús envió sus 12 apóstoles después de haberles dado las siguientes instrucciones: no vayáis a los gentiles y no entréis en las ciudades de los samaritanos, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en los sitios por donde fuerais, predicad diciendo que el reino de los cielos está cerca. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7. Primero, id al rebaño descarriado de la casa de Israel. Es el mensaje que nos da el Maestro de Maestros. Y es lo mismo que nos da a nosotros. Id primero a buscar, a encontrarte con esas personas que ya están listas para recibir la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? A lo cual no nos hemos preparado ni la sociedad, ni las iglesias, ni la educación, ni aun los centros espíritas. A una verdad que desde los profetas de la antigüedad lo fueron mencionando, como Joel, que decía, en el tiempo postrero, en el final de los días,
los niños y los jóvenes profetizarán. Los adultos tendrán sueños. Y todos nos hemos quedado, bueno, una profecía. Y Jesús, cuando llegó a la tierra, nos vuelve a mencionar lo mismo. ¿Y qué estamos empezando a vivir en este tiempo transicional de nuestro planeta? Desde el año 2000 han empezado a nacer los niños con facultades mediúmnicas desarrolladas. Aquellos que la psicología los cataloga como los niños índigo. Después se supone que deben venir los niños cristal, los niños arcoíris, los niños diamante. Pero estamos listos como sociedad, como padres, como hermanos, como tíos, como familiares, para recibir a esta nueva generación. No. Nadie se preparó para este tiempo y estamos empezando. Por eso es que el maestro dice, id a buscar a este rebaño perdido todavía. Un mensaje para cada uno de nosotros que sabemos cómo se debe controlar una mediumnidad. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué instrumentos debemos usar para estabilizar a estos niños, a estas niñas que están en este proceso? Con una mediumnidad tan desarrollada pero perturbada. Perturbada, uno, porque los papás, cuando este niño empieza a hablar, le dicen, no, estás loco, estás alucinando, estás haciendo esto otro, al psicólogo, al psiquiatra. En los colegios, no tiene atención, tiene deficiencia de atención. En sus actividades sociales, hiperactivos. No se pueden quedar quietos, andan de un lado a otro lado. Y nosotros, como humanidad, no nos hemos preparado para este momento. Pero aquellos que ya tenemos este despertar de conciencia y sabemos lo que debemos hacer, tenemos que encontrar a esta humanidad, enseñarles de que hay técnicas, instrucciones dadas por la espiritualidad superior, codificada por Allan Kardec y transmitida a nosotros, para que nosotros podamos ser esos guías de la humanidad y preparar a nuestra sociedad, preparar a esos padres. ¿Para qué? Para que puedan guiar a estos niños al cumplimiento de los objetivos divinos a los cuales están viniendo. Por eso es que Jesús va a decirnos, vayan primero a la casa de Israel, a los descasiados, a esos perdidos, que están sufriendo, que no saben qué hacer. Pero no es porque ignoren, sino es porque nosotros estamos callados. Estamos ocultando nuestra luz para que nadie se entere quiénes somos. Por eso es tan importante este capítulo, que lo leamos, que lo estudiemos, lo desmenucemos y lo llevemos a nuestra vida, para empezar a encontrarnos, para empezar a ver por qué estamos aquí y qué es lo que debemos hacer. Hay muchos que me dirán, pero yo no siento nada, no escucho nada, soy más normal de lo que todos. Y simplemente muchas veces no es que no escuches nada, no es que no sientas nada, es que hay tanto ruido a tu alrededor, tanto ruido en tu mente, que eso es lo que acalla aquello que deberías sentir. Jesús, maestro de maestros, por eso nos va a indicar a cada uno de nosotros que antes de ponernos a discutir o a analizar con nuestros hermanos de las otras religiones, los gentiles eran gente pagana en la época de Jesús, de los apóstoles.
En nuestros tiempos, ¿quiénes serían gentiles para nosotros? Los religiosos. Toda la gama de los religiosos. ¿Por qué? Porque son opositores a nosotros. Porque están tan arraigadas los dogmas religiosos en ellos que no aceptan nada que no sea dogmático. Entonces, por eso es que Jesús nos dice, no te pongas tú a discutir, a analizar con ellos todavía, porque va a haber otra generación, otra gente que se está preparando para hacer ese trabajo, para despertarlos a ellos también, pero eso a ti no te corresponde. A ti te corresponde ir a buscar a esta otra gente, que ya está lista, preparada, encaminarlos al camino de la verdad y de la vida. Es por eso que Allan Kardec nos va a decir, los sanos no tienen necesidad de médico. Y estando Jesús a la mesa, en la casa de ese hombre, entre paréntesis, Mateo, vinieron muchos publicanos y personas de vida mala, que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y personas de vida mala? Mas Jesús, oyéndoles, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús se dirigía sobre todo a los pobres y a los desheredados, porque estos son los que tienen más necesidad de consuelos, a los ciegos, dóciles y de buena fe, porque quieren ver, y no a los orgullosos, que creen poseer toda luz y no faltarles nada. Todos, de una o de otra forma, como nos dice Allan Kardec, todos somos médiums. Y al tener estas facultades en las diferentes categorías y en las diferentes clases mediúmnicas que hay, cada uno de nosotros sufre ciertas dolencias físicas. Lo más común para cada uno de nosotros es el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la glándula pineal, que es la que se le llama el tercer ojo, ubicada en el centro de nuestros dos hemisferios cerebrales, cuando va a empezar a funcionar en ese conectar el plano material con el plano divino, hace que el dolor de cabeza se aumente. ¿Y cómo distinguimos el dolor provocado por este funcionamiento que nos va a dar la clarividencia, la clariaudiencia, la doble vista, la vista a distancia y todas las otras facultades? Es que el dolor empieza siempre entre el entrecejo y termina en la base de la nuca. Y sentimos como si fuera una base de fierro caliente. Y si tú vas al médico te va a decir son migrañas, pero aún los medicamentos no te calman. Lo único que te va a calmar es la tranquilidad, el pase, el usar el magnetismo y ante todo usar el agua fluidificada para que todo esto se armonice y las energías de desequilibrio en nuestro ser empiecen a tomar forma y apoderarse de esta zona. Y ahí es donde nosotros encontramos esa calma, esa paz, y esos dolores van disminuyendo hasta casi desaparecer. Hay técnicas, pero no lo vamos a dar a detalle ahora porque como es clase teórica, eso lo vamos a explicar y hacerlo la práctica en los días martes, donde pasamos la clase práctica de mediumnidad.
Por eso es que Allan Kardec y la voz de los cielos nos va a decir, la mediumnidad no implica necesariamente relaciones habituales con los espíritus superiores, sino que sencillamente una aptitud para servir de instrumentos más o menos flexibles a los espíritus en general. El buen medium no es pues el que comunica fácilmente, sino el que es simpático a los buenos espíritus y solo está asistido por ellos únicamente. En este sentido es poderosa la excelencia de las cualidades morales sobre la mediumnidad. Sanar nosotros para sanar a los demás. Iluminarnos nosotros para empezar a iluminar a los demás. Joana de Ángelis nos dice de que cuando nosotros encendemos nuestra luz, siempre debemos mirar a derecha y a izquierda para fijarnos cuántos hermanos y hermanas nos están acompañando, que por la oscuridad en que estuvimos antes no los veíamos, pero ahora al encender nuestra luz sí podemos verlos y sí podemos ayudarlos, extenderles la mano para que también ellos lleguen a ese camino de luz, a sentir esas energías de paz, de alegría, de bondad, de generosidad, para que ellos también sientan ese reino de Dios que habita en ti. Porque tú al estar en este camino de la luz, en este progreso paso a paso, escala por escala, de la ascensión espiritual, tú puedes ayudar a aquellos que por azar de la vida vienen detrás de ti. Por eso es que nos va a decir el valor de la fe. Todo aquel que me confesare y me reconociere delante de los hombres, yo los reconoceré y lo confesaré también, yo mismo, delante de mi Padre, que está en los cielos. Y todo aquel que me negare delante de los hombres, yo lo negaré también, yo mismo, delante de mi Padre, que está en los cielos. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Si alguno se avergonzare de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando viniere con su gloria y con la de su Padre y de los santos ángeles. San Lucas capítulo 9, versículos 26. Y Allan Kardec nos va a decir, el valor de la opinión se ha tenido siempre en estima por los hombres, porque es un mérito de desafiar los peligros, las persecuciones, las contradicciones y aún los simples sarcasmos a que se expone casi siempre. ¿Cuántos de nosotros nos frenamos en este avance espiritual que tenemos? Por miedo. ¿Miedo a qué nos dirán? Miedo que paraliza nuestro corazón, paraliza nuestro ser y paraliza aquella buena obra que podemos realizar. El valor de la fe se va a medir no porque nosotros seamos osados, atrevidos, sino porque nosotros en esa humildad que tenemos vamos a trabajar silenciosamente, cargando, como nos dice Chico Javier en ese libro, Obras Maravillosas, en la que nos dice, carga la cruz de paja. Porque la cruz de paja lo cargan aquellos que no desean brillar, pero sí desean hacer el bien, que trabajan como las abejitas, en silencio, pero que construyen un reino.
Al contrario, es aquellos que cargan la cruz de oro, que quieren brillar, sobresalir sobre los demás, sin importar a quién humillan, a quién pisan, a quién aplastan. El valor de nuestra fe no es medido por lo que decimos, es medido por lo que hacemos. Pero cuando nuestra fe de nosotros tiene ese valor que queremos, hay muchas personas que dicen, mira, yo hago todo, he hecho todo y no alcanzo nada. Medito, he hecho todas las técnicas de meditación, todas las oraciones, he usado el agua fluidificada, he ido a los pases y te van relatando todo lo que han avanzado. Y sin embargo sigo ahí. ¿Y a cuántos de nosotros también nos pasa eso? En un momento nos sentimos tan arriba, vibrando tan alto y de repente estamos abajo otra vez. Y nos preguntamos, ¿qué pasa? Cambio mis pensamientos, ya he hecho a la mentalidad de positivo, pero aún así sigo. Es que hay algo que hemos obviado, quizás por conveniencia o directamente no lo hemos comprendido. Es que nuestros pensamientos es una cosa, nuestros sentimientos, nuestras emociones es otra. Y obviamente nuestras palabras que salen es otra. No estamos en la misma sintonía, nosotros mismos. Estamos en diferentes sintonías. Y hemos olvidado aquello que Jesús decía, yo y el Padre somos uno. Nosotros debemos buscar esa unicidad en nosotros mismos. Cuando no estamos en esa unicidad, somos como te les diría, a ver, imagínense un Volkswagen, tiene un auto Volkswagen. Lo quitamos todo lo que es la carcasa del Volkswagen y le ponemos una carcasa de Ferrari o el auto deportivo que ustedes quieran. Lo ponemos, encendemos el auto y queremos que corra como un deportivo. Pero si es un Volkswagen, ¿eso qué nos quiere decir? Que nosotros a veces no mostramos nuestro valor porque no queremos cambiar. Queremos que cambie todo lo externo, pero nuestro mundo interior queremos que se esté tal cual está. Y Jesús nos dice, si tú me niegas, ¿por qué es esta parte negarlo a Jesús? Porque recuerden que Jesús vive dentro de nosotros, no vive afuera. Si nosotros no cambiamos nuestro mundo interior, no nos llenamos de esas emociones de amor, de paz, de felicidad, de alegría, de unicidad, de servicio, y seguimos con esas emociones, esos sentimientos de odio, de revancha, de egoísmo, por más que cambiemos nuestro pensamiento, nuestro ser seguirá siendo de baja vibración. A eso se refiere cuando te dice, no me niegues delante de los hombres. ¿Cómo crees que nos miran los demás cuando tú estás ahí con esas energías tan pesadas y todo el mundo sabe que estás en este proceso de mejoramiento y te miran y dicen, ¿valdrá la pena tanto esfuerzo si no puede salir de ese fango en que está? Ese testimonio tan negativo que podemos dar por solo el hecho de no querer cambiar.
Y entonces nuestro valor de nuestra fe se muestra ahí, cuando cada uno de nosotros vamos de la mano de la verdad, de la generosidad, haciendo que nuestra realidad, nuestro mundo interior cambie, se llene de esa luz que irradia paz. Y cuando todos los demás sienten esta energía de paz que tú emanas, es cuando tú estás llevando ese desarrollo y aplicando el Evangelio que el Maestro Jesús nos ha enseñado. Ahí es cuando tú vas a dar esos frutos maravillosos. Serás un árbol bueno dando frutos buenos. Llevar nuestra cruz. El que quisiera salvar su vida la perderá, nos dice Allan Kardec. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren, os apartaren, os injuriaren, y desecharen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque una grande recompensa os está reservada en el cielo, porque fue de esta manera que sus padres trataron a los profetas. Lucas capítulo 7, versículos 22 al 23. Siempre va a haber personas que nos van a tratar mal, no porque nos odien, sino porque tu presencia los incomoda, porque tu luz muestra que ellos no tienen luz, porque tu vibración tan elevada, tan armónica, revela la vibración de la otra persona. Es por eso que el maestro nos dice, cuando alguien te insulte, no te sientas ofendido. Siente esa energía. Hazlo recorrer por tus 7 centros de fuerza y devuélvelo al universo, para que el universo lo cambie, lo divino lo transforme, y aquello que es malo que está enviándote se transforme en algo bueno y regrese a ti multiplicado. Una belleza. Una belleza el saber aplicar lo que la doctrina espírita nos ha traído a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros, pero qué hacemos? Cuando alguien nos insulta, nos grita, uno, yo no quiero escuchar eso y mejor me voy. Desaparecemos. Pero nos hemos quedado con eso. Sí. Y esa energía de rechazo que estamos haciendo hace que nuestros 3 primeros centros de fuerza se bloqueen. Solo para recordarles. El genésico, el esplénico y el gástrico. Son los 3 que se nos bloquean. Por eso es que a medida que pasan las horas tú te sientes malito o malita. Y dices, no, eso es la causa, me ha dicho eso. Pero es que tú no te negaste a sentir, a hacer fluir esa energía y devolverlo al universo, tal cual nos los enseña Filomeno de Miranda en el libro Los Pases. Por eso es que nuestra vida es una vida de práctica, una vida de poner en acción aquello que los buenos espíritus nos han traído, recordándonos lo que el Maestro Jesús hacía cuando Él estuvo en la tierra. No es otra cosa. Solo que nosotros hemos olvidado por los afanes que tenemos en esta vida. Tanta preocupación, tanta ansiedad que hace que nuestra mente se nubla y no pongamos en acción aquello que ya sabemos. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo, si alguno quiere ser mi discípulo,
olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame. Porque el que quisiera salvarse a sí mismo se perderá, y aquel que se pierda por amor a mí y por el Evangelio se salvará. Porque ¿qué aprovechará a un hombre ganar todo el mundo y perderse a sí mismo? Marcos capítulo 8, versículos 34 al 36. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 25. Mateo capítulo 10, versículos 38 y 39. Y San Juan capítulo 12, versículos 24 y 25. El que quiera seguirme, lleve su cruz. Pero la cruz no es un sufrimiento en nosotros, sino es el mirarnos, que todavía no hemos podido manifestar. ¿Cuáles son esos sueños, esos objetivos que todavía no hemos alcanzado? Esa es nuestra cruz. ¿Cuántos de nosotros soñamos con tener una familia feliz, que se siente a la mesa y se goce? Que todavía no lo manifestamos, pero sí estamos en ese proceso de construirlo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener cosas que aún no lo tenemos? Pero que eso no nos amarga, sino que es un objetivo para lo cual nosotros vamos a ir preparándonos, caminando paso a paso para alcanzarlo. La cruz no es sufrimiento, sino es una aceptación con gozo de que hay cosas todavía que nosotros nos falta alcanzar. Por eso es que los buenos espíritus nos van a decir, pero aquellos que sacrifican los bienes celestes a los goces terrestres, Dios dice, vosotros habéis recibido ya vuestra recompensa. No cambiemos ese gozo celestial que nos espera a cada uno de nosotros por un momento de goce terrestre, que es efímero, que pasará. Pero lo celestial es prácticamente eterno. Caminar en la luz es ser un sembrador, como nos dice el Maestro Jesús, que sale a sembrar en los corazones de cada uno de los hermanos y hermanas que nos acompañan. Para que nosotros al mirar en un futuro, cuando esté llegando nuestro día final, miremos hacia atrás y veamos esas lumbreras que hemos encendido como vía láctea que muestre el camino hacia el reino del Padre. Si tienen alguna pregunta y consulta o aclaración, adelante. Sí, buenas noches, Juan. A mí, bueno, más que es como consulta, pero también como un comentario, o sea, me parece un poco raro que alguien despierte su conciencia y lo quiera ocultar. No sé si me podrías un poco aclarar eso. Mira, en este triángulo de Maslow nos dice que hay 6 niveles de conciencia en las etapas, ¿ya? La primera es la reacción, la segunda es la ley de causa y efecto, la tercera es la creencia, la religión,
la cuarta es la vibración, la quinta es la espiritualidad, ¿sí? Y la sexta es la unicidad, ¿ya? Nosotros estamos en diferentes etapas, ¿sí? Digamos nosotros, este grupo que estamos, estaríamos en la vibración, cuarto nivel de conciencia, ¿sí? Porque manejamos energía, ayudamos y todo lo demás. ¿Sí? Estamos en una vibración, sintonía y afinidad. Pero ¿qué pasa cuando, por decirte, en tu oficina llega un paciente y te dice estoy así? Y tú tienes que poner ahí dos cosas. O te haces a la que no escuchaste y continúas con tu profesión, tu trabajo, lo que tienes que hacer. O pones a manifestar aquellos dones que tú tienes para ayudarla. Lo normal que pasa es que preferimos ignorar aquello que nos han dicho y hacer lo que estamos haciendo para lo cual estamos ahí en esa oficina. A eso se refiere cuando tú vas a ocultar esa luz que llevas, esa conciencia que ya lo tienes despierta, lo vas a tapar. Uno, ¿por qué? Porque te pueden decir que estás mal, que eso no es así. Te van a señalar, te van a criticar, te van a... de todo, ¿no? Lo malo que normalmente pasa. Los menos, por eso es que Jesús nos dice, muchos los llamados, pocos los escogidos. Cuando tú te sientes en ese valor de fe, no es religioso, sino en esa fe de decir, yo puedo ayudarle, aún disimuladamente, como siempre les digo, como al hacerle una caricia, pero todo va a pasar y tú haces ese movimiento de manos que sabemos que es una limpieza energética. Ya te has puesto a ayudar, ya has puesto tus dones en acción y has puesto a brillar tu conciencia que está en un cuarto nivel en la escala evolutiva. Tú decides, es tu libre albedrío, tienes todas las oportunidades, pero al final siempre eres tú quien tomará la última decisión. No sé si has respondido bien tu pregunta. Bueno, creo haberte entendido un poco, pero si bien es nuestro libre albedrío, o sea, tú dices que si alguien va a mi oficina y me dice que se siente mal, no solamente, digamos, darle un consejo o asistirle legalmente, sino empezar a hacerle un pase, tú me dices, más o menos es lo que he entendido. El pase, Eh, tú sabes que es una técnica. o No, una yo te estoy sanación, digamos, diciendo, con las manos, ¿no? claro, como una persona que se acerca a nosotros es porque nos conoce. Uno, ¿no? Una persona extraña no se nos va a acercar. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos esa ventaja. Cuando una persona que nos conoce nos está contando un problema. Cuando hay un problema, pues, no importa la magnitud del problema, siempre que hay un problema, siempre hay una energía oscura. Una energía oscura, una de baja vibración que va a ser, como les decía, un bloqueo de los centros de fuerza, que es lo que normalmente nos pasa a todos, a todos. ¿Sí? Si nosotros sabemos que eso es así, o sea, ya entre nosotros, ¿no? Ya de conocedores de la doctrina espírita, conocedores del magnetismo, conocedores de lo que es este efecto que causa cualquier problema que podamos tener. Si nosotros no lo hacemos, o sea, no ayudamos a esta persona, simplemente decimos, bueno, ya se lo va a pasar, tómate una, no sé, un analgésico, algo te va a ayudar eso. Pero no ponemos esa manito, ese movimiento disimulado
como al darle la mano, como al despedirnos, como al darle un abrazo, podemos hacer la limpieza. Hay tanta técnica por la cual la persona ni cuenta se va a dar que tú usaste tu energía para hacerle el bien. Cuando nosotros nos limitamos a no hacerlo, es cuando ocultamos lo que somos. A eso se refiere Jesús cuando dice, cuando enciendes una lumbrera, una luz, no lo pongas debajo de una caja, de un selemín, debajo de la cama, no lo ocultes, ponlo encima y déjalo que todo brille. Medio complicado, ¿no? Porque también habría que un poco, quizás, no hacerlo así tan en secreto, sino que la persona también esté un poco informada, ¿no? Normalmente no En todo está, caso, ofrecerles y si están de acuerdo, sí, pero hacerlo sin su consentimiento, o por lo menos que esté informada, un poco me cuestiona, la verdad. no, mira, eso es cuestión de, por eso te digo, es tu libre albedrío. Sí, digamos, tú puedes decir, si tuvieras el valor de decirle, bueno, mira, hay un centro espírita en tal lugar que te pueden ayudar en esta situación que estás pasando. Sí, que son los menos también que dicen. Lo normal es lo ignoramos. Yo, por ejemplo, hoy tuve una visita de, bueno, una señora que pasa por ahí, por el trabajo, llevando a su hijito a la guardería. Y casualmente el chiquito no podía hablar. Y le digo, ¿tu hijito es así? Sí, me dice, ya está bautizado, ya está hecho, lo han colocado el mantito también ya del Señor y todo, pero mi hijito está así todavía, yo creo que Diosito me lo va a ayudar. Bueno, esa es su fe. Ahora entra la cuestión tuya, o sea, la mía, ¿no? En mi caso. ¿Puedo ayudarlo o lo ignoro? Entonces, hablarle de doctrina espírita va a ser pelearme con ella porque no me va a entender, como tú dices. Pero puedo hacer algo bueno. ¿Y qué le dije a esta señora? Mira, muchas veces nuestra gargantita, cuando nos resfriamos, queda algo dentro. Y eso a veces obstaculiza que nuestras cuerdas bucales puedan funcionar normal. ¿Por qué no lo fricciona su gargantita? Normalmente se puede friccionar así, que es más ideal. No. Entonces la señora me mira y me dice, puede ser, ¿no? Quizás una laringitis, faringitis, algo lo ha agarrado a mi hijito, por eso no ha podido recuperar bien. Sí, lo voy a empezar a hacer. Muchas gracias. Y se fue. Yo considero que sí hice un bien. No le hablé de doctrina espírita, no le hablé de magnetismo, ni energía, ni nada de centros de fuerza, simplemente una recomendación que toda mamá casi hace, ¿no? Cuando uno se resfría siempre nos friccionan y listo. Pero en el fondo sigue siendo un uso magnético de hacer funcionar un centro que está bloqueado. Y es ahí cuando te dice este capítulo, te dice por eso, tú que haces el bien hoy acá en la tierra, no esperes la recompensa acá en la tierra, porque tu recompensa va a ser allá, en el cielo. Pero sabemos que el cielo para nosotros es ir a esas colonias espirituales o a esos mundos felices donde nuestro espíritu se va a gozar del reino de Dios. Bien, si no hay más aclaraciones, acotaciones, vivan el Evangelio.
Cada oportunidad que la vida nos da, aprovechémoslo. Y ante todo, preparémonos para este tiempo de cambio. ¿Se imaginan que ahora sí estamos con un problema serio con estos niños índigos que están aquí? Tantas guarderías, tantos centros de ayuda para estos seres. Y nosotros encerrados en 4 paredes, todavía. Y el Evangelio de Jesús nos llama a despertar. Despertemos y pongámonos en acción, a servir al bien, por el bien y haciendo el bien. Dios, te damos gracias por esta noche maravillosa que nos das. Gracias por cada vida que se ha conectado. Bendícelos, ilumínalos. Que tu luz divina de amor resplandezca sobre ellos o sobre ellas, dentro de ellas, alrededor de ellas. Y que asidos de estas energías amorosas podamos vivir todos los días de nuestra vida, sabiendo que tú estás con nosotros y nosotros estamos contigo. Gracias, que así sea.